Hoy chicos estamos aquí para realizar el unboxing de todos los colores de los iPhone 12 Pro. Ya sabéis que en un vídeo anterior hicimos el unboxing de todos los colores de los iPhone 12 y antes de nada me gustaría recomendaros que lo compraseis en Katwin, ¿vale? Es donde yo lo compré, os voy a dejar el enlace en la descripción, ya que es el mayor distribuidor de Apple en Europa y además, bueno, pues tiene un servicio postventa impecable que es muy importante para este tipo de productos. Además, si lo queréis probar físicamente, bueno, pues vais a poder hacerlo, como yo también lo hice, lo estaréis viendo. Suele tener mayor disponibilidad a la hora de comprar productos y si queréis compraros el modelo, por ejemplo, de 256, probablemente lo encontréis antes que en la Apple Store. Así que vamos a empezar ya con este iPhone 12 Pro grafito, que en este caso es de 256 GB. Le han puesto un nuevo color al negro de clásico de toda la vida, que era gris espacial. Ahora es negro grafito y como estáis viendo, las cajas, a diferencia del iPhone 12, son de color negro para darle pues un aspecto un poquito más premium y directamente ahí lo abrimos y nos encontramos con el iPhone 12 Pro, que en este caso, bueno, pues vamos a diferenciarlo del 11, que tiene el sensor LiDAR ahí en el módulo de la cámara trasera. Una vez dejamos a un lado el iPhone 12 Pro, nos vamos a encontrar en la caja pues prácticamente con lo mismo que el iPhone 12. Tenemos aquí un cable USB-C Lightning que vamos a poder usar con, bueno, pues adaptadores de corriente de 20 vatios y luego tenemos por aquí la guía de usuario, que en este caso si la abrimos nos encontraremos con la herramienta para cambiar de SIM y luego tendríamos ya la guía de usuario, que realmente, bueno, pues no nos es muy útil, y por último el sticker de la manzana, que en este caso viene uno. Ya sabéis que antes venían dos, bueno, pues no sé si es más por el medio ambiente o directamente para ahorrarse un poquito de espacio, ¿vale? Dejadme en los comentarios. Y antes de nada, fijaos en los materiales. En este caso tenemos acero inoxidable y no aluminio como en los iPhone 12, lo vamos a comparar ahora, pero antes vamos a realizar esto. Bueno, como os fijáis, 6,1 pulgadas, nos encontramos con, bueno, pues los botones en el lateral, los clásicos, el botón de silencio y por aquí para insertar la SIM, y por el otro lado no es como en Estados Unidos, que aquí abajo tenemos, bueno, pues la antena 5G, mmWave. En este caso tenemos por aquí los símbolos de la Unión Europea y de reciclaje y por aquí el botón de encendido. Así que, bueno, vamos a compararlo con, en este caso, el iPhone 12 de color negro, que no se me caiga, y ahí directamente vemos la diferencia en este caso de los materiales, ¿vale? El aluminio frente al acero inoxidable, y esto lógicamente se nota en el peso. Nos encontramos con que igual pesa entre 30 y 40 gramos más este acero inoxidable, por tanto, bueno, pues es normal que se vea un poquito más premium. Eso sí, parece que se va a ensuciar un poquito más y tendremos que tener algo más de cuidado con las manos. Y aquí tengo otros dos colores, ya sabéis que son cuatro, en este caso el azul pacífico y el color plata. Vamos a empezar por el azul pacífico, que es el nuevo color que nos trae este iPhone 12 Pro, y nos encontramos con un color que es mucho más suave que el iPhone 12, los estaréis viendo, y la verdad que pues es súper bonito. Para mí, yo creo que es el color más bonito de estos iPhone 12 Pro, y fijaos que va en consonancia con el lateral, que tiene así un tono azul. Es cierto que no es totalmente el mismo que en la parte trasera, pero se ve bastante premium a la mano, y ya sabéis que estos iPhone 12 Pro, como os decía, no es aluminio, sino que es acero inoxidable. Pesan un poquito más, pero también pues se sienten un poquito más premium. Dejamos este iPhone 12 Pro azul pacífico por aquí y nos vamos con el plata, ¿vale? Porque en este caso también me parece un color súper bonito. No es blanco, tan blanco con el iPhone 12, sino que es más plateado, más premium, y en este caso vemos que sí, en cuanto al lateral, es totalmente diferente el lateral de la parte trasera, ¿vale? La parte trasera es un poquito, pues, color más plateado, más blanco, y aquí directamente es color, bueno, pues plata. No sé, no sabría un poquito cómo explicarlo, pero más o menos es así, chicos. Como veis, aquí tenemos los tres colores, que en este caso el azul pacífico, el plata y el grafito, pero falta una unidad que sería el color pues dorado, ¿no? Pues en este caso no lo hemos podido conseguir. La verdad que lo hemos buscado por aquí en Madrid, pero hay muy poca disponibilidad de momento estos primeros días. Pero hablando con Fernando de La Manzana Mordida, pues él sí lo tenía, sí lo compró, y le hemos dicho a ver si nos podía enviar un clip, y aquí lo estaréis viendo, que vamos a compararlo con el iPhone 11 Pro dorado, que este sí lo tenemos. Hola Manu, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos tus suscriptores, por supuesto. En fin, aquí tengo el iPhone 12 Pro en color dorado.
Es un color que cuando lo sacamos de la caja lucía muy bien, la verdad que nos ha gustado. Es muy diferente con respecto a, por ejemplo, el iPhone en azul o grafito y tal. Aunque también es verdad que yo creo que es como todos los colores Pro, que según el sol o la iluminación de la sala donde lo estés viendo, puede parecer blanco. Esto nos pasó también con el negro, que parecía más tirando a tonos azulados del iPhone 12 normal. Aquí en este caso pues tira a un tono un poquito más blanco. Ahora, el tema de los bordes. Ya sabéis, estos bordes tipo espejo que se han caracterizado en esta gama Pro, pues al final peca de lo mismo que sus hermanos de las diferentes gamas de tonos, y es que son un imán para las huellas. Es prácticamente un espejo y bueno, pues para los maniáticos como yo, por ejemplo, pues esto lo vamos a sufrir. La parte trasera sí que es verdad que como tiene este tono mate, pues prácticamente es muy limpia. Yo creo que lo habrás dicho, y si no lo has dicho lo digo yo, creo que no va a existir un iPhone 12 perfecto para los maniáticos. ¿Por qué? Porque yo creo que los iPhone 12 pecan de que el imán de las huellas lo tienen aquí, y los iPhone 12 Pro el imán lo tienen aquí. Así que, en fin, espero que os haya ayudado a mostrar un poquito este nuevo color a vuestros suscriptores. Un abrazo fuerte. Y como veis, estamos hablando de que este iPhone 11 Pro dorado es un poquito más amarillento, no se nota tanto el dorado, por ejemplo, en los laterales, ya que el otro es un poquito más metálico, es un poquito con un tono más suave, y por tanto, bueno, para mí yo creo que es más bonito ese iPhone 12 Pro. Está mejorando en cuanto a colores. No sé, decidme vosotros en los comentarios cuál os gusta más de los dos. Hoy hemos visto un poquito el unboxing, las primeras impresiones de todos los colores, en este caso de los iPhone 12 Pro, y hay una cosa súper interesante relacionada con los accesorios oficiales de los iPhone, que bueno, pues que no me cabe en este vídeo y que directamente os lo voy a dejar por TikTok. Así que nada, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!